Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre por qué Ahsoka sintió la caída de Anakin y Obi-Wan Kenobi no, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos y de paso nos ayudarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema ya hicimos una actualización detallada de cómo vamos, como se ve en pantalla. Y esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Y recuerden, Master, que también nos ayudan sus super gracias en los comentarios que entran también en esta dinámica de las preguntas del día, donde ahí también contestaremos sus preguntas. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Cristóbal nos cuestiona si podemos ver en la serie de Acolyte Jedi viejos como Yoda, Yaddle o Rancisis. Y aquí hay que considerar dos cosas. En el canon, en la novela La Luz de los Jedi, que se da 200 años antes de las precuelas, había 3 maestros Jedi de las precuelas que funcionaban como miembros del Alto Consejo Jedi. Y ellos, claro, eran los maestros Oppo Rancisis, Yarael Poof y el maestro Yoda, que este último estaba pasando por un sabático educando niños. Y esto nos indica que efectivamente todos ellos pues podrían estar presentes en la serie de The Acolyte, porque sucede 100 años después de aquella novela y justo 100 años antes de los sucesos de la amenaza fantasma, Masters. Pero aquí, claro, se suma la maestra Yaddle, porque también en el videojuego de Jedi Survivor hay varias referencias a que ella vivía en la era de la Alta República, fuera de que también Yaddle está presente en la novela Out of the Shadows de esta era, unos 200 años antes de la Orden 66. Así que Yaddle, aunque no estuviera en el consejo, sí formaba parte de los Jedi. Y esto nos dice que cualquiera de estos 4 podría aparecer. Y sin duda, pues podría haber cambios de peso o sorpresa que podrían estarse guardando para la serie de The Acolyte. Así como ya tenemos también confirmada, pues, por ejemplo, a la maestra Vernestra Rwoh tras la Celebration 2023, que originalmente apareció en las novelas de la Alta República. Así que yo no dudo que en esta serie y sus varias temporadas haya varios cameos de Jedi famosos. Es así que en nuestra segunda pregunta, el Master Henderson Alvarado nos cuestiona: ¿es posible ver a Ben Solo en el futuro del Filoniverse? Y ante el maestro de Filoni me parece que todo es posible, Masters. Pero aquí es importante aclarar que el propio Filoni ya dijo en entrevista durante la temporada 3 de Mandalorian que en esta línea del tiempo donde se cruzan diferentes de sus series, esta pues aún no ha alcanzado el año 10 después de la batalla de Yavin. O sea, después de las diferentes temporadas en diversas series, estos eventos apenas han sucedido en meses y seguimos netamente, Master, 5 años después de los sucesos del regreso del Jedi. Ojo que Ben Solo nació un año después de ese filme aproximadamente. Así que en esos tiempos, pues Ben Solo apenas tiene 4 años. Pero se sabe canónicamente que Ben Solo se iría a estudiar a la Academia de Luke en Knossos hasta el año 15 tras la batalla de Yavin, antes de cumplir los 10 años. Así que en este caso yo creo que Ben Solo sí podría aparecer, pero a la Baby Trunks, cargado por su madre, siendo un infante en el Filoniverse, pero no siendo por ahora alguien relevante, Masters. Esa pues es la opción que yo veo como más segura. Pero si el Filoniverse avanza de tiempo unos 5 o 6 años, esto sí abriría la puerta a ver un joven Padawan Ben Solo al lado de su maestro Luke Skywalker. Y esa opción por el momento la veo más remota, pero le doy un 50% de posibilidad de verse. Pero claro, nunca se sabe con el maestro Filoni porque siempre nos puede sorprender. He ahí la importancia de que Dave haya clarificado cuánto ha avanzado la línea del tiempo del Filoniverse, esto pues hasta los eventos de Mando 3 y Ahsoka que suceden a la par. Es así pues que en nuestra tercera pregunta, el Master Mauricio Gamboa nos cuestiona por qué Maul o Vader nunca lanzaron rayos de la fuerza. Y en el caso de Vader es mucho más sencillo de lo que parece, precisamente pues porque el uso de la electricidad en su cuerpo era su kriptonita. Vaya, no hay que olvidarnos que su traje de soporte vital no podría aguantar una descarga de ese calibre, y ya hemos visto en el canon el daño que le causaron diversos tipos de descargas, tanto así pues que los rayos de Palpatine causarían su propia muerte. Así que era imposible que usase esa técnica fuera del importante hecho de que esta técnica también necesitaba el uso de manos orgánicas para aplicar descargas de energía, cosa claro que Vader perdió definitivamente tras los sucesos de Mustafar. Pero el caso de Maul es mucho más misterioso y no hay una respuesta formal, ya que lo único que sabemos es que seguía siendo un aprendiz al momento de que fue derrotado por Kenobi en Naboo, así que esto implica que es muy posible a que el joven Sith no dominara esa técnica avanzada o que no la conociera en ese momento en concreto, porque esta técnica solo la hemos visto dominada por verdaderos maestros experimentados del lado oscuro, que en el canon tenemos ejemplos como Sidious, Snoke o Tyrannus.
pero también el cómic del hijo de Dathomir, que es canon, nos muestra que Maul sí conocía en su adultez esa técnica, pero no la dominaba, porque precisamente la madre Talzin es quien bloquea el impacto de Darth Sidious con sus poderes. Esto pues precisamente para proteger a Maul. Así que todo esto nos dice que Maul, como un hermano de la noche Sabrak, uno que estaba bien dotado físicamente, eligiera precisamente especializarse en el combate con sables de luz, al ser un asesino Sith y luego un Lord del Crimen. Así que esto implica que no desarrolló esta habilidad fuera de ser sumamente joven y no llegar a dominarla cuando dejó de ser un Sith. Así que todo esto explica bien la cosa para los casos respectivos de Vader y Maul. Es así que en esta cuarta pregunta, el Máster Cristian Laureana nos cuestiona ¿qué otros grupos de usuarios de la fuerza existen además de los Jedi y los Sith? Y bueno, Master, debemos saber que la luz ni la oscuridad es exclusiva de los Jedi o los Sith, sino que en realidad había muchos otros grupos de usuarios sensitivos de la fuerza en diferentes momentos de la historia galáctica, y estos alcanzaban a ser más de una veintena diversa, y eso claro, solo por nombrar algunos. Y desde la antigüedad remota teníamos a los Dai Bendu, que fueron los precursores de los monjes Jedi que estaban en completo balance. Pero también, claro, a la raza de los Zepho de Fallen Order, que dominó la fuerza hasta su perdición. Y es más, hasta esa criatura conocida como el Bendu, que no estaba ligada a ninguna orden como los Jedi o los Sith. Incluso también las brujas de Dathomir son un grupo que con su magia única estaban ligadas al lado oscuro, y que incluso se sabe que la madre Talzin de Dathomir en algún momento se le prometió ser la aprendiz y mano derecha de Darth Sidious, y en lugar de tomarla como aprendiz se robó a su hijo Maul. Pero también había muchas otras sectas o herejes que fueron desviadas de ambas órdenes, ya sea Jedi o Sith, que fueron mucho más radicales en el canon. Como por ejemplo el Ordu Aspectu, una secta poco ortodoxa que formó parte de los Jedi. Pero otra orden distinta, pero desviada del lado oscuro, fue el culto antiguo de los Ascendientes, unos que buscaban recrear el poder de la fuerza mediante su tecnología para pelear en contra de los Sith. Vaya, era otra orden oscura rival a los Sith, aunque era una muy distinta. Inclusive también tenemos la secta del camino de la mano abierta. Esto en los tiempos de la Alta República, que eran unos extremistas que nadie debía de usar la fuerza, aunque también algunos de sus miembros tenían baja sensibilidad de la fuerza y estaban ligados por sangre a algunos Jedi. Aunque esto claro no quitaría el hecho de que buscaran erradicar a los sensitivos a la fuerza, esto por creer que ninguno debería controlarla. Así que todo esto nos explica, Masters, cómo durante los miles de años de historia galáctica hubo diferentes grupos de sensitivos muy distintos a los Jedi o los Sith, que son los más famosos. Es así que en esta pregunta final que titula el video, el Máster Alan Rossotti nos cuestiona ¿por qué Ahsoka sintió la caída de Anakin y Obi-Wan Kenobi no? Ok, Master, si esto en realidad me parece que tiene un contexto mucho más amplio de lo que parece. Por un lado, no hay que olvidarnos el importante detalle que el final de Clone Wars, donde Ahsoka siente ese eco de lo que estaba sucediendo con Anakin en Coruscant el día de su caída y la posterior ejecución a la Orden 66, este momento pues es en sí una mega referencia del Padawan al maestro en su obra original, es decir, de Dave Filoni a la obra de su maestro George Lucas, ya que no hay que olvidarnos que el final de Clone Wars visto en 2020 con Ahsoka busca referenciar a los momentos más duros de la venganza de los Sith liberada ya en 2005. O sea, lo que voy es que una cosa no se entiende sin el contexto de la otra, y tomar eso en cuenta es muy importante porque reinterpreta todo el asunto. Esto pues como Star Wars siempre lo ha hecho con el paso de los años. Pero también hay que reconocer que el episodio 3 de la saga y George Lucas en su guión usó precisamente la Orden 66 como un medio caótico y fortuito. Esto en medio de la batalla de Utapau para que Obi-Wan Kenobi se salvara de la Orden 66 en un tiro fallido de sus clones. Pero también esto es usado dramáticamente en ese momento para que Kenobi no se diera cuenta de la caída de su hermano Anakin en el acto 2 de la película, sino para que esto se guardara precisamente en el clímax, cuando él confronta esa verdad viendo los hologramas del templo Jedi, para que ahí supiera que su Padawan y su hermano había acabado con los Jedi. Todo pues para el enorme momento final donde todo se va al caño entre los dos. Y claro, Master, Ahsoka efectivamente sí siente lo que pasa con Anakin a millones de kilómetros de distancia, pero desde un cierto punto de vista, ya que por un lado para el espectador es muy clara la referencia en todo lo que sucede a la venganza de los Sith, pero para ella no lo es y simplemente nota con su sentir de la fuerza que algo terrible está pasando con Anakin, pero no sabe exactamente qué rayos es. Jedi no se comporta así. Debe vivir. It's not the Jedi way. He must live. Please, no. Y esto
de que Ahsoka no sabe exactamente qué rayos pasa con Anakin es tan notorio, Masters, que precisamente la novela de Ahsoka y la posterior serie de Rebels, las cuales las dos son canon, ahí durante casi 15 largos años la Togruta vive en negación y no sabía que su ex maestro no había muerto o caído al lado oscuro. Claro, ella desde cierto punto de vista lo intuía, pero también se nos deja claro que ella misma, cuando buscaba a Anakin con la fuerza, sentía un enorme vacío, porque su esencia de la fuerza había cambiado radicalmente al convertirse en Darth Vader. Por ello, Ahsoka creyó durante tanto tiempo que Anakin había muerto, y esa verdad no la asimilaría sino hasta el inicio de la temporada 2 de Rebels, 16 años después de la Orden 66, dándose cuenta en realidad que Anakin y Vader eran la misma persona. Así que lo que siente en el pasado sobre Anakin sí es en parte provocado por el gran vínculo que tenía con Skywalker. Pero eso no quiere decir, Masters, que el vínculo que hubiera con Obi-Wan no fuese así de fuerte, sino que en ese momento de la caída de Anakin con la Orden 66 a cuestas, la situación de la Togruta y de Kenobi eran completamente diferente en lugares distintos de la galaxia. Ahsoka pues ya había vencido a Maul, estaba en ruta hacia Coruscant en un puente de mando y en total calma, tal cual una situación un tanto similar a la de Yoda en Kashyyyk, que estaba supervisando en aquellos momentos el combate en ese planeta pero no estaba participando activamente en él. Por eso también Yoda estaba tan atento pues como para detectar la Orden 66 y la traición en sus clones. Pero el caso de Obi-Wan Kenobi en Utapau era en realidad todo lo contrario. Estaba montado en su baráctil en plena lucha entre clones y droides, y a segundos de haber vencido al general Grievous, y apenas habría recobrado su arma para continuar en batalla. El caos pues en Utapau continuaba, mientras que en el puente del mando de Venator en Ahsoka todo era en calma. Y eso claro también favorecía que la Togruta pudiera usar su enorme sentir de la fuerza para conectarse con Anakin y de cierta manera percibir su caída de forma mucho más clara que el caos que estaba viviendo Obi-Wan en la Guerra de los Clones. Ojo, no nos olvidemos que el propio Yoda en el Imperio Contraataca le da una lección muy similar sobre estar en paz a Luke. Y ahí nos habla de su sentir de la fuerza y cómo todas sus dudas se aclararían a medida de que él estuviera en paz. You will know when you are calm, at peace, passive. Y eso claro lo cambia todo, Masters, porque esto también es súper consistente en las precuelas. No por nada, también continuamente los Jedi de aquel tiempo buscaban estar en soledad en estados de meditación para conectar con su sentir de la fuerza, esto en búsquedas de respuestas de lo que pasaba dentro de sí o también con otras personas lejanas. Y esto lo vimos con Yoda, con Mace Windu o hasta con el propio Luke Skywalker en el episodio 5. Así que si conjuntamos todo esto, tenemos una respuesta mucho más clara de cómo en realidad hubo una combinación de factores que favorecieron a Ahsoka para tener, digamos, el camino más claro a diferencia de Obi-Wan sobre lo que pasó en la caída de Anakin. Fuera claro del enorme hecho de que Filoni en Clone Wars busca referenciar la obra maestra del mismísimo George Lucas. Pero si también te interesa ver si es posible ver una serie limitada de Luke Skywalker como un maestro Jedi, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.